¿Qué tal, querido hermano? Me da mucho gusto que nos acompañes y que puedas disfrutar de esta reflexión que tengo para ti. Pero antes de comenzar, te invitaría a que te suscribieras y le dieras a la campanita para que estés informado de todo lo que vamos haciendo. También te invito a compartir nuestras reflexiones para que mucho más gente conozca el Evangelio y cambie su vida. Y cuando termine nuestra reflexión, te invito, si te pareció buena la reflexión, a darle un like, porque eso hace que se distribuya a mayor gente todo lo que estamos haciendo. Gracias y comenzamos. El texto de hoy es la continuación del que iniciamos la semana pasada, nada más que ahora empezamos a partir del versículo 13. Y esto tenemos que enlazarlo con el inicio del capítulo 5. San Mateo, que ha estructurado de una manera pues muy importante, muy interesante, muy particular su evangelio, nos presenta, como la mayoría ya lo sabe, sobre todo los que me van siguiendo a través de sea cuando estuve en Santa Cruz o a través de las redes. Sabemos que inicia con un par de capítulos que le llamamos un prólogo. Tenemos un prólogo que nos presenta todo lo que es la parte de la infancia de Jesús, los capítulos 1 y el capítulo 2. El capítulo 3 empieza con el tema del bautismo, que este año pues cayó en lunes, no lo pudimos leer porque cayó en lunes. El segundo domingo nos presentaba ya el inicio del ministerio de Jesús, en donde se nos decía que pues había empezado su ministerio pues lleno del Espíritu Santo, y hablamos un poquito de este don que opera en nuestras vidas, que es un regalo de Dios, que es algo que hace que toda nuestra vida se transforme. Y hablábamos también de cómo pues empieza su ministerio Jesús allá en donde falta la luz, donde no hay luz, en la oscuridad, tierra de Zabulón y Neftalí, al otro lado del Jordán, al otro lado del mar, pues ahí donde había tinieblas, ahí brilló la luz de Cristo. Cristo se presentará especialmente en San Juan, que uno de los hilos conductores del Evangelio de San Juan es el tema de la luz. Continuamente, junto con el tema del agua, van a ser dos de los elementos que van a ir estirando todo el hilo conductor de San Juan. La semana pasada ya iniciamos la predicación de Jesús. Va saltando, va haciendo saltos grandes, ¿verdad? Prácticamente de capítulos, para llevarnos al capítulo 5 que iniciamos la semana pasada, que forma una colección de textos. Esta colección de textos sabemos por la exégesis moderna que está construida directamente por el autor. Forma lo que llamaríamos la ley del cristiano o la nueva ley. San Mateo, que escribe para los judíos, ha querido presentarnos a Jesús como el nuevo Moisés. Él será el nuevo Moisés, por eso lo vemos subir al monte y desde el monte, como lo hizo Moisés, darle la ley al pueblo que está abajo. Así es como lo va presentando San Mateo. Y empieza presentando, como les decía la semana pasada, tratando de meter a sus lectores en cuestionarse. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué es de lo que tenemos que escuchar a este hombre? ¿O qué es lo que esperamos? Y por eso empieza con el tema de los Macarios. Esto de las bienaventuranzas, que también se repite particularmente en Lucas. Encontraremos al tema de los Macarios. Y les decía la semana pasada que los Macarios son precisamente pues los habitantes del reino. Y los habitantes del reino, decíamos la semana pasada, ven cosas que el resto de la gente no ve. Es decir, se abren sus ojos y puede ver una realidad que pues está entre nosotros, pero no la vemos, no la podemos ver, a menos que nosotros decidamos hacer una opción personal por Jesús y empezar a seguirlo, negarnos a nosotros mismos y con esto pues recibir el don del Espíritu que abrirá nuestros ojos para ver esta nueva realidad.
comentaba la semana pasada, nuevamente, cómo este tema de la ceguera dentro de los textos del Nuevo Testamento representa a aquellos no convertidos, aquellos que no son macarios, aquellos que no pueden ver esta realidad que cuando nosotros leemos estos primeros versículos del capítulo 5, diremos, pues no, o sea, realmente yo no veo esto, no alcanzo a entender lo que está diciendo nuestro Señor, ¿verdad? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados cuando los encierren, cuando los persigan, que son, digamos, contrarios a lo que nosotros normalmente o a lo que el mundo entendería como algo bueno. No nos parece que eso sea muy bueno, pero es porque no lo vemos nosotros. Jesús ve otra realidad y todos los que lo siguen ven otra realidad, es decir, todos sus discípulos ven esta realidad. Culminaba la semana pasada diciendo, si tú todavía no entiendes esto, o si tú todavía no lo puedes ver, pues este es un signo de que todavía tu conversión probablemente o no ha empezado, o si bien empezó, no se ha iluminado completamente, porque nos faltaría que el don del Espíritu, del que hablamos la primera semana, no se ha manifestado, no se ha desarrollado, y esto, como decíamos también en la segunda semana, tercera semana, pues tendríamos que atribuirlo a que nosotros no hemos estado utilizando correctamente las herramientas que nos dejó el Señor a través de la iglesia. La oración, los sacramentos, la palabra y la cesis, que en el término o en los términos que conocemos dentro de los grupos de élite sería lo que llamamos el lazo, que primigeniamente llamábamos el sol, pero que pues le faltaba, que son un acróstico, ¿verdad? Pero nos faltaba el tema de la ascesis. Entonces, bueno, con esto se completa las cuatro patas que sostienen la vida cristiana: la oración, los sacramentos, la palabra de Dios y la ascesis. Esas son las herramientas. Si no las utilizamos adecuadamente o si las utilizamos mal, pues no se va a desarrollar el don y entonces nunca vamos a poder ver realmente lo que es el reino de los macarios, el reino de los cielos, que alcanza su plenitud no en esta tierra, sino cuando lleguemos al cielo, en donde veremos ya con toda claridad lo que Dios tiene preparado para nosotros, como dice el buen San Pablo. En este texto ahora, que es continuación del pasado, nos habla a nosotros, a sus discípulos, aquellos que ya comienzan a ver, aquellos que han decidido seguir al Maestro. Y por eso dice ustedes, porque está hablando a sus discípulos, ustedes, es decir, los que hoy estamos en este templo, los que hemos venido a celebrar al Maestro, los que hemos venido a celebrar al Señor. Ustedes son la luz del mundo y son ustedes la sal de la tierra. Son dos elementos que vamos a ver que se complementan el uno al otro y que ambos nos hablan de algo que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que responder. La primera idea que nos deja es que Jesús es la luz. ¿Sí? Él es la luz del mundo. Dice en el capítulo, tanto en el capítulo 8, es el versículo 12, como en Juan 9, en el versículo 5, Jesús se identifica con la luz. Él es la luz. Y entonces, ¿en qué sentido Jesús dice que nosotros somos la luz? Bueno, nosotros somos la luz en el sentido que él mismo aclara un poco más adelante, también en el Evangelio de San Juan, donde nosotros somos la lámpara. O sea, la luz como tal, pues, ¿cómo la podríamos tener si no fuera a través de un foco o a través de una llama o a través de un candelero? O sea, la luz es algo, no digo intangible, pero sí de alguna forma lo es. O sea, Jesús es la luz, sí, pero la luz necesita un candelero, necesita algo que la haga visible, y eso somos nosotros. Si no hay luz adentro, si no tenemos
una mecha y no tenemos combustible adentro, pues el candelero es igual que una mesa, una silla, una banca, cualquier cosa. En cambio, el candelero, si tiene combustible y tiene una mecha, entonces lo encendemos y entonces la luz se extiende y alumbra a los demás. Esta luz es la que tenemos que hacerle llegar a todos aquellos que no ven, a los ciegos, a los que no tienen luz, a los que viven en el valle de sombras. Esa luz que brilló, que era la luz en sí misma, Cristo, palabra de Dios, esa luz es la que inicia entre nosotros allá donde había oscuridad. Bueno, hoy en el mundo, hermanos, nosotros somos los que continúan portando esa luz, como si la luz de repente existiera y esa luz que existe o que ha existido siempre viene y enciende la lámpara. Y esa lámpara somos nosotros, ya no es una luz, digamos, voy a decirlo así, aunque no es exactamente inmaterial, ¿verdad? Esa luz ahora tiene una forma sensible y somos nosotros. Esa luz es la que ilumina. ¿Y qué es lo que ilumina? Lo mismo que Jesús iluminó. Jesús iluminó a su pueblo sobre el camino que hay que seguir para poder ser realmente macarios. Él es la luz que ilumina la mente, el corazón, los ojos de todos aquellos que son ciegos, que no tienen la capacidad de ver esta visión maravillosa del reino. Él es esa luz que se prende en nuestro corazón y que se prende también en nuestra mente y que nos ayuda a entender por qué una persona que es perseguida por causa del reino, pues se pone súper contenta, brinca y salta. Dices, híjole, está difícil. Y esta es la base para todo lo que va a decir adelante en estos capítulos 5, 6 y 7 que contienen la nueva ley. Porque si no tenemos esta luz, si no vemos esto, ¿cómo entenderemos, cómo podremos aceptar aquello de cuando te peguen en una mejilla, pues ponle la otra? Pues no, defiéndete, ¿no? Diría el mundo. No, Jesús tiene otros criterios. Realmente el Nuevo Testamento no se puede entender sin esta luz. Y por eso quiere que nosotros participemos de esta luz, pero no simplemente para que nos quedamos estáticos. ¿Qué es lo que ha pasado? Recibimos la luz y luego ¿qué hacemos con ella? ¿A quién se la pasamos? Predicaba hoy en mi parroquia, desde el primer círculo que tenemos a nuestro alcance, pues es en donde tenemos que pasarlo. Y ese primer círculo es nuestra familia. Desafortunadamente nos hemos quedado únicamente con la parte doctrinal, la parte catequética. Los niños van al catecismo, van a ser adoctrinados, pero no evangelizados. Hoy hemos empezado a hacer algunas pequeñas modificaciones en esto, pero realmente las lámparas son ustedes, porque ustedes tienen a sus niños todos los días. Y hay que iluminar todos sus criterios, no solamente algunos, sino todos. Esta semana tengo una plática con los papás del colegio acerca, por ejemplo, del tema de las redes, de toda la problemática, de cómo las redes hoy sirven como inductores para ir cambiando las conciencias, las mentes, todo de los niños. Ellos son hoy los nuevos educadores de los muchachos, porque están continuamente pegados a sus tabletas, están pegados continuamente a sus celulares, a la televisión, al cine, y a través de esto se va dando toda una inducción, se va cambiando la mentalidad de la persona y les hacen ver con mayor brillo todas las realidades oscuras del mundo. Ustedes, papás, son la luz de su casa, de sus hijos. Ellos son las futuras lamparitas. Hay que encenderlos.
Hay que irles comunicando los criterios del Evangelio. Y por ello se identifica la luz con la palabra. Es la palabra la que aparece en la oscuridad de nuestras mentes, la oscuridad de nuestros corazones. Precisamente por eso el Salmo 119, en el verso 105, nos dice que la palabra de Dios es la lámpara y la luz para nuestro camino, para nuestros criterios. Sin estos nuevos criterios, ¿cómo vamos nosotros a proceder? Por eso la ley al principio es muy importante, porque esa es la que nos rige. San Pablo dice que en el Antiguo Testamento la ley era, él lo menciona con una palabra del tiempo, era el ayo, es decir, el tutor de las personas. Les tenía que decir hasta dónde se podían mover, qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que pensar, cómo tenían que hacer sus sacrificios, etcétera, todo lo que le gustaba y no le gustaba al Señor. Pablo, inundado ya ahora por la luz del Espíritu, ve esto y no necesita al ayo, porque él ve con toda claridad dónde termina el camino. Él se da cuenta que ahí hay una barda y que del otro lado hay una autopista de 4 carriles en donde hay cientos o miles de carros que van a toda velocidad y que si te la brincas te van a atropellar, te va a ir mal. Pero él lo ve. El niño no lo ve. El ciego no lo ve. Necesita alguien que lo guíe. Y por eso Jesús inicia en el Evangelio de Mateo proponiéndonos una nueva ley. Una ley todavía más difícil que la otra. Y por eso es que uno dice, ¿y cómo voy a poder hacer esto? Y la respuesta es, no puedes. Necesitas de Dios. Pero mientras la ley se va haciendo cada vez menos necesaria en la vida, el Espíritu tiene que ir creciendo para que sea el Espíritu quien guíe. Si el Espíritu no crece, estás siempre obligado a caminar en los márgenes de la ley. Jesús inicia invitándonos entonces a ir empezando a pasar estos criterios mientras el Espíritu empieza a crecer en el corazón de todos los que están cerca de nosotros, primeramente nuestra familia, después nuestra propia comunidad, quien tiene pues empleados a su cargo, en fin, se va extendiendo esta capacidad de iluminar a todos los demás. Y los iluminamos con los criterios del Evangelio. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Una vez que estamos iluminados por el Espíritu, entonces ya no necesitamos preguntarle a la ley qué necesitamos hacer, porque ya lo sabemos. Interiormente el Espíritu nos comunica. Seguramente todos ustedes pues vienen a misa no porque estén mandados por la ley, sino vienen porque vienen a recibir la palabra, porque vienen a recibir al Señor en la Eucaristía, y eso es lo que los trae aquí, pero no una ley, aunque existe, no se quita, pero no lo hago ya por eso, porque ahora el Espíritu en mi corazón me dice, esto es maravilloso. Vemos, sin embargo, en los niños que esto no es maravilloso, porque no alcanzan a ver esta realidad. Ellos, adoctrinados, empujados por el mundo, dicen, no, está más padre quedarme a jugar con mi videojuego, está más padre quedarme a ver redes, etcétera, ¿verdad? Entonces ahorita necesitan la ley, ahorita necesitan ser guiados, conducidos. Pero hay gente que se queda en la infancia y que necesita siempre de esta ley. Y así es como empezamos siempre, buscando alinear nuestra vida para que poco a poco en ese alinearnos podamos también alinearnos hacia la vida espiritual. Por eso la importancia de la palabra. Y esta palabra, esta luz que se convierte en palabra, es donde se une el tema de la sal. La sal tiene muchas propiedades, pero básicamente dos que son las que más, sobre todo al tiempo de Jesús, pues serían importantes. La primera es un conservador, evita que se eche a perder la comida.
principalmente el pescado, que era lo que se tenía más a la mano. Generalmente si mataban un becerrito, pues se lo comían en esos días y punto, ¿verdad? Lo mismo si era un cabrito o cualquiera de esos animales pequeños, pues era para comerse ese día. En cambio se pescaba mucho pescado y ese pescado había que salarse. Y una vez salado, seguramente que han comido bacalao. El bacalao, que generalmente se pesca en los mares del norte, tiene que venir pues salado. Y entonces el bacalao, siguiendo las antiguas costumbres, se sala y luego nada más lo desalamos y ya. O sea, por eso lo pueden encontrar cuando vamos a comprarlo, sobre todo en el tiempo de Navidad, pues lo encontramos no en el área de congelación, sino lo encontramos en un pasillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesita refrigeración, se conserva. Nuestra misión entonces es ser luz, pero esa luz ahora sirve de conservador, se convierte en sal. Es a través de la palabra de Dios, es a través de la evangelización, como vamos logrando que no se descomponga nuestra familia. Si hoy tenemos familias descompuestas, y no quiere decir echadas a perder, pero descompuestas, permítanme detenerme ahí, es porque está faltando la sal, es porque está faltando la palabra. En la palabra converge la idea de Jesús de ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Si no hay palabra de Dios en nuestras casas, lo más probable es que se descomponga la vida, porque no tenemos los criterios adecuados para evitar que esto ocurra. Y por eso es importante la evangelización. Tanto es así que el mismo San Pablo, al final de su carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, una cita que ya sabemos de memoria, ¿verdad? Del 1 al 3, dice, te pido, te encargo encarecidamente que prediques la palabra, que exhortes, que corrijas con la palabra. Queremos corregir con nuestras palabras. Yo por eso, si se fijan, siempre uso la palabra de Dios en mis homilías. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que guía, esa es la palabra que es luz, esa es la palabra que evita la corrupción. Porque lo que tenemos que evitar es que la gente, al dejar el camino del Señor, que no lo conoce, porque no lo ve, entonces fácilmente es arrastrado por la corriente del mundo, que ya saben por quién está manejada, para llevarnos al pecado y desde ahí a la destrucción. El salario del pecado, lo conocemos bien, Romanos 6:23, el salario del pecado siempre es la muerte, siempre hay consecuencias. Y esto tenemos que dejarlo bien claro en todos, especialmente en los niños y en los jóvenes. Hoy desafortunadamente esta falta de palabra de Dios, esta falta de luz que dirija el camino de nuestras familias, hace que pues los chicos les parezca que no hay consecuencias. Y sí hay consecuencias si nosotros nos salimos del carril. Si yo dejo la carretera y me voy a una brecha, pues quién sabe qué habrá en la brecha, ¿verdad? En la carretera voy a tener luz, voy a tener una raya, seguramente habrá una estación de servicio, etcétera. Pero si voy por una brecha, no sé exactamente qué me puede encontrar. Y esto obviamente pues traerá graves problemas para nosotros. San Pablo es muy claro en este sentido en su carta a los Gálatas. En el capítulo 6, en los primeros 6 versículos, dice, no te engañes, de Dios nadie se burla. Y lo dice en el sentido de que Dios creó un orden perfecto para que todo fuera perfecto. Pero entonces, cuando nosotros no seguimos este orden, pues todo se descompone. Y entonces pensamos que si sembramos tomates, podemos recoger papas. O que si sembramos frijol, voy a recoger maíz. No.
Si yo no estudio, qué voy a cosechar si yo no estudio? Fracasos. Eso sembré. O sea, tiene una consecuencia negativa. Tenemos que hacernos conscientes de que todo lo que se aparta del Señor va a tener una consecuencia negativa. Por eso en el texto de Gálatas dice San Pablo, el que siembra en la carne va a recoger muerte y corrupción, pero el que siembra en el Espíritu, vida y glorificación. O sea, hay consecuencias buenas y también malas. De manera que necesitamos la palabra que nos diga, hey, cuidado, cuidado con esto, mijo, cuidado con esto, cuidado esposa, cuidado esposo. O sea, la palabra de Dios, luz y lámpara para mi camino. Y entonces me convierto verdaderamente en ese quinqué, en esa lámpara que ilumina con la luz de Cristo, con la luz de su palabra. Pero si tenemos poco acceso a la palabra, cometeremos grandes y graves errores que tarde o temprano mostrarán sus consecuencias. Necesitamos hacernos conscientes de esto porque no vemos con claridad y nos dejamos ir por nuestras pasiones, por nuestros gustos, por lo que nos parece bueno. ¿Pero es realmente bueno? Piensen ustedes en Adán y Eva. ¿Ustedes creen que Adán y Eva, usando un poquito la metáfora que usa el escritor del Génesis, nos presenta una fruta que en general creo que a todos nos gusta, la manzana? No dice cuál, pero toda la pictografía, todo lo que tenemos en la imaginología nos presenta una manzana. ¿Por qué? Porque es una fruta muy conocida desde hace mucho y es una fruta muy apetitosa. En general creo que sea así. Pero ¿qué tal si del árbol está colgando una tuna toda espinosa? ¿Se te antojaría darle una mordida? Dice el texto, y viendo que era apetitosa, gustosa, buena para comerse, la tomó, comió ella y le dio a su esposo. No vemos la realidad como es, porque no somos macarios. Para ser Macario necesitamos seguir al Señor. Tenemos que dejarnos iluminar primeramente por la palabra y luego que esa palabra se vaya centrando en el corazón a través de la oración para poder, pues, avanzar. Y mientras tanto, ¿qué necesitamos? La cesis para decir, esa manzana está bien rica, pero ¿será manzana o es tuna? Jesús dice, esa no es manzana, es tuna, no te la vais a comer. ¿Por qué? Porque el día que te la comas te vas a espinar toda la boca. Y quién sabe qué más consecuencias puedes tener. No sé qué, pues no somos vacas, ¿verdad? Creo que la vaca sí la puede comer, pero nosotros no. O sea, vean la importancia de por qué Pablo le dice, tienes que predicar, tienes que avisarle a los demás de los criterios principales para que no echen a perder su vida, para que no se pudran, para que no se descompongan, para que su vida siempre esté bien. Esa es la sal. Nosotros somos la sal del mundo. Hay un texto muy importante que precede a esta de 2 Timoteo en el capítulo 3, en donde nos habla qué pasa cuando esto no está presente. Cuando la sal no está presente, dice en el capítulo 3, a partir del versículo 2, dice, los hombres se volverán egoístas, codiciosos, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, irrespetuosos con la religión, insensibles, implacables, calumniadores, desenfrenados, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, y bueno, le puedo seguir con la lista. Continúa hasta el versículo 8. Esto es lo que pasa, hermanos. Esto es la pudrición. Y por eso nuestro mundo se pudre. Esto que vemos ahorita aquí es una realidad.
¿Y por qué es una realidad? Es muy simple, porque nosotros los cristianos ni hemos sido luz, ni hemos sido sal, y el mundo se nos está pudriendo. Y esto que dice aquí el capítulo 3 de Segunda Timoteo, digo, hasta parece uno que está leyendo uno de los periódicos de todos los días. Si no aparece sobre una cosa, aparece sobre otra, y si no sobre otra, y si no sobre otra. Y esto es lo que le decía también ahorita del tema de las redes y de los niños y todo esto. Cuando nosotros nos convertimos en sal, cuando la palabra se convierte en sal para nuestra vida, entonces la primera consecuencia es que se conserva todo. Se conserva la familia, se conserva la sociedad, y eso es algo que nos va a llevar a tener una mejor familia y una mejor sociedad. Pero también decíamos que la sal le da sabor, es la otra característica de la sal. Una comida sin sal, pues sí no la podemos comer, pero no es tan gustosa. En cambio, la sal le realza los sabores. Lo mismo hace la palabra de Dios, lo mismo hace la conversión. Cuando nosotros tenemos una familia salada, permítanme usar esta expresión, ¿verdad? Cuando tenemos una familia que está bien saladita o una comunidad bien saladita, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una comunidad llena de sabor. ¿Y qué es ese sabor si no sería la alegría? Me vino a la mente cuando preparaba la homilía, me venía a la mente lo que dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22, a propósito de los frutos del Espíritu. Dice, los frutos del Espíritu son amor, benignidad, paz, paciencia, dominio de sí mismo. Una familia que vive con esto, donde el papá es paciente, es amoroso, es comprensivo, donde los frutos del amor se dan como lo presenta San Pablo en su carta a los Corintios, en su primera los Corintios, en el capítulo 13. Hermanos, díganme ustedes, digo, ustedes son los quienes juzgan esto. ¿Es una familia feliz quien vive esto? Una familia con paz, con un papá, una mamá, un hermano, una hermana, amoroso, paciente, comprensivo, con dominio de sí mismo. Es lo máximo. ¿Qué produce esto? Produce alegría. Esa es la sal de la vida. Por eso San Pablo continuamente insiste, les insisto, estén alegres, porque esto es lo que produce Dios en nuestro corazón al salarlo. Produce alegría, porque el amor, la paz, la benignidad y todos estos elementos van a producir, sin lugar a dudas, esta alegría, esta paz, este gozo. Vean entonces cómo se van integrando todos los elementos. Los macarios, la oscuridad allá en el norte de Galilea, la capacidad de recibir el Espíritu que ilumine nuestras vidas, pero mientras tanto, la ley de los macarios. ¿Qué podemos esperar? Ver algo maravilloso, excelente, estupendo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Decíamos, cuando el don se desarrolla en tu corazón. Y mientras tanto necesito un guía, necesito una luz, necesito algo que vaya guiando mi vida y que vaya empezando a generar que este don se desarrolle y crezca en nosotros hasta que llegue y vaya dando fruto. Y el fruto será esa sal. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal ya no sirve, entonces hay que echarla fuera. Perdió todo su consistencia. Y vean qué palabras tan duras cuando nosotros entendemos que nuestro mundo se está pudriendo y que nosotros éramos los garantes de esto, ¿no? Vean entonces la importancia de la predicación en casa, la importancia de la predicación a la gente que conocemos, la importancia de predicar, de convertir esa palabra en luz para la gente, de convertir esa palabra en sal para la gente. San Pablo dirá, ¿no?, en su carta a los Romanos, capítulo 10, si no vas tú, entonces ¿quién va? ¿Quién lo hace?
¿Quién se ha preocupado? ¿Quién se sigue preocupando hoy por esto? Y por esto nuestro mundo se sigue deteriorando, se sigue pudriendo, sigue viviendo en esa oscuridad terrible del pecado que hoy prolifera a través de tantos medios de comunicación, a través de los cuales el enemigo del Señor, nuestro propio enemigo, van haciendo más densa la oscuridad a tal punto que ya no sepamos si nos estoy comiendo una tuna o algo peor. Respondamos, sobre todo nosotros como una comunidad, tenemos que responder a este llamado y tenemos que preocuparnos por la oscuridad de nuestro vecino, por la oscuridad de la gente que vive con nosotros, junto a nosotros, que trabaja con nosotros. Les he dicho muchas veces, quien no evangeliza a su familia, a sus vecinos, a sus compadres, la verdad es que no los ama. Y finalmente, ¿en qué termina esto? En lo que hoy vivimos. Tenemos un largo camino por recorrer para ahora sanar, porque la sal también sana. Se usaba para sanar a las gentes, ¿verdad? Seamos sal, hermanos. Volvamos a la palabra y dejémonos llenar por ese Espíritu de Dios en nuestra oración, que vaya dándole fuerza a todos estos ingredientes para que junto con Jesús podamos ser un instrumento poderoso de Dios para poder cambiar nuestra sociedad y ser la sociedad del reino de los cielos, para que todo mundo pueda ver esta maravilla que Dios nos ha venido a traer a través de Jesús. Si cada uno cooperamos, si cada uno se pone las pilas, si entendemos esto que estoy diciendo, que es tratar de explicar un poquito cómo va construyéndose este evangelio y cómo le quedó muy claro a San Mateo, cómo presentar esto primero para atraerte, para que te creara la curiosidad, pero luego para comprometerte a que tú seas luz y sal de la tierra. Seamos luz y sal. Busquemos penetrar más a profundidad el misterio a través de la oración, pero también a través de la palabra. Y esto cambiará nuestra vida y también nuestra sociedad y nuestras familias. Hagámoslo por el Señor y por nosotros mismos. Alabado sea Jesucristo.